Mis queridos hermanos, reciban un saludo muy caluroso de esta su hermana Migdalia de Gracia en el amor de Jesucristo y de nuestros hermanos y de nuestra iglesia, discípulos de Cristo de Royal Town y de nuestro amado pastor Abraham Colón Martínez. Le damos gracias al Señor por la bendición por la cual estamos aquí, que es escudriñar su palabra, escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, Señor, y por eso en esta noche o en este día o en el día en que estemos escuchando este video, sea de mucha bendición a todos nosotros y también a aquella persona que lo ha escuchado, porque así lo quiere nuestro Señor. Dice el Salmo 1, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea tu nombre. Dios grande, Dios bueno, Dios misericordioso, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, a escuchar tu voz a través de ella, mi Dios. Te pido que de manera especial, mi Dios, seas de mucha bendición a aquel que está escuchando esta bendición, aquel que está escuchando tu palabra, Señor. Te pido que uses a mis hermanos con poder para que sea de bendición, mi Dios, que esa semilla sea plantada donde quiera que la hayan escuchado por medio de esta cápsula de oración. Bendícenos a todos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, llevando tu evangelio a toda criatura, mi Dios, y a quien no te conoce todavía. Por eso intercedemos y oramos, Señor, para que cuando escuchen esta palabra sean transformados su mente y su corazón. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, mi Señor, dándote siempre toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Amén. Dios le bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo en el día de hoy lo que es la palabra de Dios en la lectura bíblica Ruth, de los versículos 1.1 al 22, y dice así en el nombre de Jesús. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá llamado Elimelech se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilón. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Malón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada sin hijos y sin marido. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que se había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá. Acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivía. Pero en el camino les dijo: Adén, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron: No, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo si ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes? Anden, vuelvan a su casa, yo soy muy vieja para volverme a casar, y aunque tuviera aún esa esperanza y esta noche me casara y llegara a tener más hijos,
iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos. Se quedarían sin casar por esperarlos. No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si la viera sufrir a ustedes. Ellas se pusieron a llorar nuevamente por fin. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: mira, tu cuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje y me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron a Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondió: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. Porque me llaman Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido. Así como Noemí volvió del Moab con Ruth, su nuera moabita, llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día o una linda noche, que es cuando van a ver esto realmente. Que Dios los bendiga mucho. Hola, Dios me los bendiga. ¿Cómo están allá en casa? Espero que todos se encuentren bien. Me llena de mucha alegría cada vez que puedo estar aquí compartiendo con ustedes una enseñanza bíblica. Hoy vamos a estar hablando sobre la emigración, pero antes de hablar sobre este tema, vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios. Padre nuestro, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que la podemos estudiar y nos recuerda, Señor, que tú nos amas y que podemos estar tranquilos y confiados en ti, porque tú siempre tendrás cuidado de nosotros, Señor. Te damos las gracias y oramos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos encontramos en el libro de Ruth. Vamos a estar hablando de Ruth y de su suegra, ¿verdad? Noemí. Son dos personajes que son muy conocidos, incluso por ustedes, niños y niñas que me escuchan. Y vamos a estar hablando sobre la emigración. ¿Y por qué tomamos esta historia de Ruth? Porque tanto Ruth como Noemí fueron inmigrantes y nos ayuda a entender lo que significa, ¿verdad? Este concepto de la emigración. Pero vamos a ¿y qué es eso de emigrar? Pues mire, el emigrar es cuando nos movemos de un lugar de origen a otro país, a otra región, ya sea temporalmente, o sea, por un tiempo, o definitivamente, o sea, para quedarnos allí a vivir para siempre. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra del Señor, el texto bíblico que vamos a compartir hoy, que se encuentra en Ruth capítulo 1, verso 1. Y dice así, la palabra del Señor. Aconteció que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre era Elimelech y su mujer es Noemí, la suegra de Ruth. Y las palabras que subrayo para que ustedes recuerden es: aconteció, hubo hambre y fue a vivir, porque para que nosotros no nos mudemos y hagamos cambios de este tipo, siempre tiene que acontecer algo, siempre tiene que suceder algo que motive el que nosotros tomemos esa decisión. En el caso de Noemí y su familia, pues fue que hubo hambre, había escasez de alimento, no había comida, y se mudaron de Belén a Moab. La emigración, o sea, es un proceso en que la persona tiene que adaptarse a estos nuevos cambios. Primero, acostumbrarse a lo que está dejando atrás, que ya no lo va a tener más.
e integrarse a todo lo nuevo con lo que se va a encontrar en este nuevo país, en este nuevo lugar en el que va a estar, porque es una cultura diferente, otras costumbres, una comunidad distinta, o sea, los vecinos son distintos, otra religión, vas a estar en una casa diferente y uno se acostumbra a las casas, especialmente los niños, ¿verdad? Y también el idioma, por ejemplo, en el caso de nosotros solemos emigrar a los Estados Unidos y allá lo que se habla es el inglés, que no es el idioma natal de nosotros, porque aquí nosotros hablamos español. Pues si emigramos a los Estados Unidos, pues tendríamos entonces que aprender ese idioma, adaptarnos, acostumbrarnos para poder entendernos mejor con las personas que viven allá. Entonces, a veces nosotros viajamos por diversión, como por ejemplo cuando estamos de vacaciones, que vamos a ver a la familia, pero en otras ocasiones las mismas circunstancias nos obligan a mudarnos, a movernos a otro lugar. Por ejemplo, aquí en este mapita vemos, esto aquí es la región de Judá, esto es Belén, y ellos tuvieron que moverse por todo esto, hasta llegar aquí a Moab. Mire qué lejos era, tenían hasta un mar de por medio. Solo Dios sabe el tiempo que les tomó a ellos moverse de Belén hasta Moab. Pero hay diferentes razones que motivan, ¿verdad?, que una persona decida emigrar, mudarse a otro sitio. En el caso de ellos fue el hambre, la escasez, pero también puede ser porque se pierda el trabajo o porque del trabajo te trasladen a una oficina en otro país, la pérdida de la casa, de la vivienda por desastres naturales, por un familiar que fallece, que parte con el Señor, o porque tenemos que mudarnos con un pariente que esté enfermo para cuidarlo, o por un tratamiento médico. O sea, son muchas las razones. En el caso de nosotros, últimamente, pues por lo de la pandemia, muchos hermanitos se han ido a los Estados Unidos y por eso es que ya no los vemos en la iglesia, porque emigraron, dejaron Puerto Rico, su lugar de origen, para irse a los Estados Unidos. Pero es importante resaltar que las personas que se mudan, siempre lo hacen buscando tener un mejor futuro. Y estos cambios generan muchas emociones, diferentes sentimientos de temor, porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, de tristeza por las cosas que estamos dejando, la escuela, la iglesia, los amiguitos. Nos da coraje porque a veces no queremos ir, pero como es decisión de papá y mamá, pues tenemos que respetarla, ¿verdad? Aunque no la entendamos, nos desanimamos, no estamos motivados porque los cambios son diferentes para nosotros. Y ese proceso, ese sentimiento de uno adaptarse a que perdimos algo, a que algo cambió, a que algo es diferente, que ya no lo tenemos, se le llama duelo. Y los niños también pasan por duelos, igual que los adultos. Y es muy normal que te sientas triste, que te dé coraje, que tengas miedo. Lo importante es que entiendas que no estás solo en el proceso, porque tienes a tu familia que te ama, que está cerca, que te va a cuidar, pero sobre todas las cosas tenemos a Dios. Cuán difícil sea depende de la disposición del corazón de nosotros para esos cambios, para aceptarlos, para relacionarnos, adaptarnos con los demás. En el caso de Noemí y de Ruth, a ella les ayudó que tenían fe en Dios, y aunque se movieron Noemí a Moab y Ruth de Moab a Belén, porque ella también emigró a Belén con Noemí, el hecho de que confiaran en Dios fue algo que les ayudó a superar lo que estaban perdiendo. Por eso es que es importante tener una buena relación con Dios, porque eso nos hará sentirnos confiados, porque sabremos que Dios nos cuida y que en todos los procesos que nosotros tengamos que enfrentar, Él siempre va a estar con nosotros, nos va a cuidar y nos va a ayudar. Que Dios te bendiga, mi niño querido, y será hasta la próxima lección. Jóvenes, que Dios les bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la lección bíblica que se encuentra en Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Y aunque yo sé que es una historia bien conocida, quisiera poder tocar unos puntos claves que la revista o el expositor bíblico resalta, porque en esta ocasión el expositor hace un énfasis en lo que es el duelo migratorio. Aunque cuando hablamos del duelo, que prácticamente de lo que se habla es de una pérdida, esto se puede experimentar por diversas razones. Cuando uno se ha tenido que ir del país, amistades se van del país, o uno mismo se tiene que ir del país, eso es muy parecido a lo que podemos ver en la lección de hoy, incluyendo otros asuntos como lo que es el tema de la muerte, que es un tema que a veces a la gente no le gusta tocar. Sin embargo, es algo fundamental e importante tenerlo sobre la mesa y
conversar sobre eso, ya que nosotros somos seres humanos. Hay otras formas en las que se puede experimentar lo que es el duelo. Por ejemplo, el perder una mascota. Hay gente que ha perdido mascotas y experimenta este sentimiento del duelo. Ahora bien, hay una palabra clave aquí, y lo acabo de decir, que es el sentimiento. Y el sentimiento está enlazado de lo que son las emociones. Y la emoción es un cambio abrupto del ánimo personal. Tu ánimo puede cambiar, y tu ánimo es tu fuerza, energía y tu voluntad personal. Cuando cambia abruptamente, eso se manifiesta a través de una emoción. Y una emoción puede ser alegría, puede ser tristeza. Bien, ahora, esta emoción se convierte en un sentimiento cuando tú sumas la emoción más un pensamiento. O sea, un recuerdo, ¿verdad? Una vivencia. Eso es lo que te lleva entonces a un sentimiento. Y un sentimiento entonces se podría traducir como lo que es felicidad o angustia. Bien, alegría sería la emoción, felicidad sería el sentimiento, porque cuando ya tú procesas esa emoción y se prolonga, pasa a ser un sentimiento que viene del sentir algo, palpar algo. La emoción es pasajera, ¿bien? Dicho esto, el proceso del duelo se convierte en un sentimiento. Los primeros 5 versículos bíblicos de esta lección son claves, porque aquí es donde vemos los personajes específicos de nuestra historia de hoy, entre ellos comenzando con Noemí y su esposo Elimelech. Ellos dos son de Judá y tienen 2 hijos, Malón y Kelión. Bien, en ese momento, que estaban para la época de los jueces, estaban pasando por un momento de hambruna allá en Judá, en Belén de Judá. Entonces ellos escuchan que en Moab, que es un lugar lejano, hay un poco de abundancia, entonces ellos deciden moverse para allá. La Biblia no explica ni da datos específicos de cómo es esto, pero sí, entonces se trasladan a Moab buscando un mejor vivir. Ojo, hoy en día pasa igual, en ciertos aspectos por supuesto. En Puerto Rico se ha vivido, después del huracán María, no es ningún secreto que muchas personas migraron hacia otros países buscando más oportunidades, sea de empleo, de vivienda o inclusive de ayudas gubernamentales. Y eso llevó a que muchas personas experimentaran el proceso de duelo. Yo me imagino que quizás tú que me estás viendo tuviste alguna amistad o algún familiar que se fue. Dicho esto, en nuestra historia, estos personajes van a Moab y entonces allá los hijos de Noemí y de Elimelech, Malón y Kelión, se casan con 2 moabitas. Ellas son Orfa y Ruth. Para hacerte la historia larga corta, ya la tienes que haber leído, tanto Elimelech como sus 2 hijos, Malón y Kelión, fallecen, dejando entonces a Noemí sola con Ruth y Orfa. 3 mujeres viudas y sin ayuda. Ahora, hay un detalle bien importante, y es que para esa época, quedar viuda en tiempos antiguos implicaba desprotección, indefensión, ya que las mujeres no podían trabajar para devengar un sueldo y mantener a su familia. No era como los tiempos de ahora, que hay muchas ayudas. No te van a mandar $1,500 o $1,400 del gobierno federal. En ese tiempo no era así, lamentablemente. La mujer quedaba completamente desprotegida. La situación que estaba viviendo Noemí junto a Ruth y Orfa no era fácil. Bien, en la historia, una vez sucede esto, pues entonces Noemí decide volver a su casa allá en Judá, ya que escucha que nuevamente hay prosperidad allá, y ella dice, pues mira, vuelvo a mi tierra, déjame ver cómo yo puedo manejar esta situación. Y entonces Orfa y Ruth deciden irse con ella, pero Ruth le dice, no, vuelvan a sus casas, yo no tengo que darles, yo no tengo que ofrecerles, inclusive yo no tengo otros hijos. Y hay unos puntos claves del Antiguo Testamento, como lo que es el levirato, que no voy a entrar en esos detalles, que eran costumbres del Antiguo Testamento, donde unos familiares podrían correr el rol de las personas que murieron, ¿verdad? Y quedarse con las viudas, pero ya eso es otra historia. En fin, Noemí lo que les quiso decir fue, no tengo que darles. Ellas al principio no quisieron hacer esto y querían acompañarlas, pero Noemí insistió, y entonces Orfa, solamente una de ellas, Orfa, aún con dolor, se fue y volvió a la casa de sus padres en Moab. Ruth, por otra parte, fue otra historia, y eso es lo que convierte el libro de Ruth
en una historia y una narración de esperanza. Ella le dijo de una manera convincente, segura, que ella nunca la iba a abandonar, ¿ok? Y eso lo podemos ver en los versículos específicamente desde el 16 hasta el 17, versículos 16 y 17, que dice: pero Ruth le contestó a Noemí: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. O sea que ella tuvo una gran convicción y se quedó con ella. Bien, eso no quiere decir que de la tristeza pasaron a la alegría. Ciertamente llegan a Belén de Judá y entonces inclusive Noemí no quiere que le llamen Noemí. Noemí quieren que le llamen Mara por su tristeza. Tanto porque perdió todo, ella se fue con las manos llenas, volvió con las manos vacías, perdió a su esposo y perdió sus bienes. ¿Cómo nosotros podremos trabajar el duelo? Y en breves palabras, ¿verdad? Quiero darte algunos puntos claves a ti, joven, que me estás viendo, inclusive padres, madres, abuelos, abuelas que están viendo este video, tíos, tías, en fin, a todos. Es bueno que sepamos que existen unas etapas del duelo. Esto no está en la Biblia específicamente, pero sí te las quisiera compartir, ya que pues trabajo en estas áreas del desarrollo personal. Son 5 etapas. La primera es la negación. Y en esta negación, el no querer ver la realidad, el no poder creer lo que pasa, sentir que esto es irreal. Esto puede darse en términos de una muerte o en términos de una pérdida de una casa, de un carro, de una mascota, etcétera, etcétera. Y en este caso vemos que Noemí perdió a su esposo y perdió todos sus bienes, igual que Ruth. Bien, de la negación se puede pasar entonces a la segunda etapa, que es la ira, y es donde tenemos ese coraje, ese enojo, buscar algún culpable. Esto no lo vemos directamente en nuestra lección bíblica de hoy, pero te lo comunico para que entonces tú lo puedas identificar, sea que tú pases en algún momento por algún proceso de duelo o conozcas a alguien y sepas entonces cómo apoyar. Número 3, la etapa de negociación. Es una etapa donde entonces se busca algún tipo de esperanza de que las experiencias sean diferentes, que todo pueda ser como antes. Y se busca algún tipo de esperanza emocional. Esa sería la tercera etapa y de esa se podría pasar entonces a la cuarta etapa, que es la depresión. Se vuelve más consciente de la pérdida y hay tristeza, rechazo a estar con otros, incertidumbre y hasta miedo. Dándose cuenta que en la tercera etapa de negociación las cosas no se dan porque ya el duelo es uno inevitable, sea un fallecimiento o sea la pérdida de algún bien material, ya eso no volverá, pues entonces uno puede caer en lo que le llamamos depresión y por último, aceptación. Bien, se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida donde se busca darle un sentido y comprender la nueva realidad. Ciertamente la Biblia no estipula cómo fue ese proceso de Noemí y de Ruth. Sí se sabe que llegaron a Belén de Judá, sí se sabe que Noemí en un momento dado no quería ni que le llamaran por su nombre, sino que le dijeran Mara porque ella ya había pasado por esta transición. Ahora, es bueno que nosotros sepamos estos detalles porque de esa manera nosotros podemos estar bien conscientes de cómo poder trabajar un proceso de duelo. Por eso te comparto esas 5 etapas del duelo. Y no solamente eso, sino que te voy a dar estos últimos tips para que los consideres en caso de que pases por un momento de duelo y a ti te toque entonces consolar a alguien, ¿verdad? O que, mejor dicho, que alguien pase por una etapa de duelo y a ti te toque consolar a alguien. Número 1, evalúate. Ve cómo tú te sientes ante la situación difícil que se esté viviendo. Número 2, cuando tú vayas a hablar con alguien sobre una situación difícil, habla sin rodeos, porque hablar con rodeos, darle la vuelta a un asunto puede empeorar el sentimiento o el sentir de la otra persona. Número 3, escucha sin interrumpir. Cuando una persona está en una etapa de duelo y tú quieres apoyar, es mejor en ocasiones simplemente escuchar para que esa otra persona pueda ventilar y sacar todo lo que siente, sea joven o sea adulto. Número 4, brinda apoyo y no ejemplos personales. A veces nosotros queremos decirle, mira, ya yo pasé por eso, tranquilo, tranquila, y eso quizás podría empeorar la situación, porque entonces lo estás poniendo en contraste, en comparación, y la persona puede decir, pues tú saliste y yo no, yo estoy peor. ¿Ves?
y eso podría ser contraproducente, en otras palabras, malo. Por último, no minimices una situación, no minimices la situación de alguna persona. Yo he escuchado casos de jóvenes o niños que han perdido mascotas. Yo he tenido estudiantes que han perdido mascotas. Y también he escuchado a otras personas que dicen, ay, cómprate otro y ya. No, eso podría agravar un sentimiento. Y si ese sentimiento no se trabaja de la manera más apropiada, uno podría caer, ¿verdad?, en malas decisiones o emocionalmente afectarse. Antes de despedirme, te quiero dejar con dos palabras que para mí son súper poderosas, y en un proceso de duelo es bueno que las tengamos bien presentes en nuestras vidas para poder manejar cualquier situación. Y la primera se encuentra en el Salmo 147, versículo 3, y está en el expositor, y te lo quiero compartir, donde la palabra nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso es promesa del Señor. Él sana a los quebrantados de corazón. No solamente eso, sino que en Juan 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor es hermosa y es perfecta. Y lo que te quiero decir con esto es que independientemente el duelo que tú estés experimentando o hayas experimentado, o si en un futuro lo experimentes, puedas estar tranquilo pensando o tranquila pensando que en todo momento, sea de alegría o de tristeza, el Señor estará contigo. A nosotros solamente nos toca confiar y creerle a Él. Que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga a todos. Esta noche nuevamente estamos con otro tema interesante titulado, llamado Duelo Migratorio. Y estamos en el libro de Ruth, en el capítulo 1 del libro de Ruth. Como ustedes todos saben, este libro habla de la situación de Noemí junto con su esposo Elimelech y sus hijos Malión y Kelión, que emigraron de Belén hacia los campos de Moab debido a una hambruna fuerte que hubo en Belén, y esto los obligó a irse de su tierra a otras tierras, a otro pueblo extranjero, y eso fue un acto de emigración que ellos hicieron. Durante ese tiempo ellos tuvieron 10 años viviendo allí en los campos de Moab, y igual que Elimelech, Malión y Kelión pues murieron, y sus esposas pues quedaron solas. En este caso fue Noemí, Orfa y Ruth. Aquí vamos a ver el aspecto del duelo migratorio que está pasando ahora mismo Noemí, por la pérdida de su familia, porque perdió a su esposo y a sus 2 hijos. ¿Qué consecuencias tiene esto para ella de la pérdida de su familia? Bueno, primeramente pierde su identidad personal, ¿sabes? Su identidad como esposa, de que va hacia una tierra extraña, pero va con su esposo, va apoyada con sus hijos y su marido. Pierde esa identidad, esa identificación, pierde su sostén financiero, porque para aquella época la mujer tenía que depender totalmente de su marido, de sus hijos, financieramente o económicamente. Su aspecto social también lo pierde, su estatus social lo pierde, porque posiblemente Elimelech era un hombre pudiente y estaba en una clase social alta. Ella pierde esa clase social, y también entra en el aspecto emocional y de ansiedad debido a la pérdida de su familia. Por lo tanto, aquí entonces vamos a ver esta situación de Noemí con la situación de sus 2 nueras, la que ella dice: bueno, ya yo perdí todo. Ella quiere volver nuevamente a Belén, porque según dice en el capítulo, versículo 6, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Parece que nuevamente allá en Belén volvió la cosa a mejorar, y ella quiso nuevamente emigrar a su país. Pero en esta ocasión iba a ir con sus 2 yernas para allá. Ellas querían ir con ella, pero ella dijo, le dice en el versículo 11, Noemí respondió: volveos, hijas mías, vuelvan otra vez a su país, a su lugar de origen, a sus tradiciones y costumbres. Le está diciendo: vuelvan, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Le dice ella, pregunta ella. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. O sea, ¿están dispuestos ustedes a esperar, a que yo tenga más hijos para casarse con ustedes? No, ustedes no pueden hacer eso, no pueden esperar por eso. Así que vuelvan a su casa, vuelvan con su familia que las espera, porque yo perdí la mía. Entonces, dice en el versículo 15, Noemí le dice a Ruth:
Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, porque Orfa se fue, volvió a su pueblo. Volvió a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella también. Pero Ruth no quería volver a adorar sus dioses paganos, ni quería volver a su familia. Ella quería irse con Noemí a su pueblo. ¿Por qué? Porque ella hizo un pacto con el Señor, porque ella creyó en el Dios de Israel, creyó en Jehová, Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a ver ahora el duelo migratorio de Ruth, que ella deja toda su parentela, toda su familia, para irse a otro pueblo, a emigrar a otra ciudad, a otras tierras extranjeras, donde ella sabe que iba a ser rechazada, donde no iba a ser aceptada, que posiblemente se iban a burlar de ella. Iba a pasar por toda esta situación de una persona que llega a un nuevo lugar extranjero o extraño. Pero miren esto, miren el pacto que hace Ruth ante Dios. Dice en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, ella estaba clara, ella estaba completamente convencida de que Dios, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Por lo tanto, aunque ella se iba a ir para una tierra extraña, estaba dispuesta a adorar al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios, en tierras extrañas. Ella creyó, hermano. Miren qué importante es esto. Que aunque ella perdió a su marido, perdió su sostén, perdió su identidad familiar también, su identidad personal, entró en un aspecto emocional de angustia, de dolor, de pena, pero estaba dispuesta a seguir hacia adelante en una actitud de fe, decidida y dispuesta a enfrentarse a todo lo que podía venir. Entonces, ¿qué pasa? Llegan Noemí y Ruth a Belén, y miren cómo dice en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. La ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, conocían a Noemí. Quiere decir que Noemí parece que pertenecía a una clase aristocrática. Ella ocupaba una buena posición social por su marido, porque él tenía posesiones, tenía propiedades allá en Belén. Y ya perdió todo eso en ese concepto o en ese duelo migratorio cuando fue a los campos de Moab, y ahora vuelve a Belén. Y mira cómo Díaz dice en el versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. O sea, en cierto sentido Noemí le está echando la culpa a Dios de lo que le está pasando. Pero ella no sabe lo que en el futuro viene, lo que después, si usted quiere leer el libro, lo que pasa después más adelante con Noemí y Ruth. Y miren cómo dice el 21. Yo me fui llena, miren esto, yo me fui llena, claro, se fue con su familia, con su marido, con sus hijos, posiblemente con dinero, y se estableció en los campos de Moab. Pero miren cómo dice ahora, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hermano, eso le puede pasar a usted y a mí, a cualquier persona que pierda su familia, en la cual usted posiblemente estaba creyendo o sosteniéndose hasta su fe en su familia. Si su familia usted la pierde, le queda solamente el Dios Todopoderoso. Y no estás con las manos vacías, estás con Dios. Y Él es el que te va a ayudar. No hagas como Noemí, que le echó la culpa al Señor y empezó a decir, llámeme Mara, porque estoy pasando por amargura, ¿no? Tú puedes pasar por el momento más difícil, pero si le pides al Señor, si oras, estás con fe como Ruth, que hizo pacto con Él y dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Señor te va a ayudar y te va a dar lo que tú necesitas. Por lo tanto, no estás con las manos vacías, aunque estás pasando por una situación difícil. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio en contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Por lo tanto, Noemí vuelve nuevamente a echarle la culpa al Dios Todopoderoso en su duelo migratorio, porque se fue con las manos llenas y volvió con las manos vacías. Pero hermano, la conclusión importante aquí que tenemos que ver es que Ruth, siendo una mujer extranjera, pasó a ser de la clase social real. ¿Por qué? Porque al ella casarse con vos,
Vos la redimió nuevamente a Noemí. Noemí recibe nuevamente sus posesiones. Y Ruth es parte del linaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Ruth fue la madre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y es en ese linaje es que viene el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, Ruth, de ser una mujer extranjera, aunque ella entendía que ese duelo migratorio iba a ser fuerte y se tenía que enfrentar a muchas cosas, el Señor la puso en el linaje real en la cual iba a venir el Dios Todopoderoso, iba a venir el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el cual se llamaba el Cristo. Así que, hermano, miren esto, qué importante ha sido esto, que aunque ellas pasaron por una situación difícil, el Señor Dios la puso en el lugar donde tenía que ponerla porque creyó y hizo pacto con el Dios verdadero. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, reconocemos que tú eres dueño de todos los tiempos, dueño de todos los espacios, a ti te pertenece todo, nuestra vida más aún te pertenece. Oramos e intercedemos los unos por los otros, intercedemos por aquellas personas que hoy necesitan tomar una decisión determinante, dirigir su vida, sus pasos hacia tu voluntad y dedicar y entregar todos los tiempos y todos los movimientos y todo el desarrollo personal delante de ti. Tú harás milagros, harás maravillas. Lo único que hace falta es que tomemos la iniciativa de entregarte todo. Todo te pertenece. Te pedimos que salves, que transformes a una vida que hoy reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que tu sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, en esa encomienda que el Padre te dio, sea efectiva en la vida de todos los que nos escuchan. Oh Padre Celestial, gracias por tu Hijo amado que nos salvó. Gracias por tu Hijo amado que cumplió el plan perfecto y redimió en él todos los tiempos de la humanidad. Oramos creyendo todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Será hasta la próxima experiencia. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente.